Bueno chicos, les pido de antemano una disculpa, se cortó mi video, pero bueno, vamos a retomar lo que veníamos platicando. Recordemos que en 1883 se promulgan una serie de leyes que permite la inversión del capital privado para poderse apropiar de los terrenos baldíos, de los campos de cultivo de algunos campesinos, y esto hace que incremente la desigualdad dentro de lo que fue el burgués mexicano y el obrero, el ejidatario, el campesino mexicano. Sí, entonces eso hay que tenerlo muy importante porque desafortunadamente hay que tenerlo muy presente, perdón, porque desafortunadamente es algo que sigue ocurriendo en nuestro país. En contraste, como ya lo había mencionado, existían miserables condiciones en las clases trabajadoras. Los habitantes del campo, indígenas y mestizos, vivían bajo un sistema de peonaje en los ranchos y haciendas, y los obreros de las fábricas y minas, que ya sumaban algunos millares, estaban sujetos a miserables salarios y a trabajos agotadores. ¿Ok? Cuando existe la desigualdad, cuando existe esta situación en donde el capital privado eh, invierte en las situaciones públicas, ¿sí? En este caso en terrenos, pues obviamente empieza a haber una inequidad en en los ingresos de las personas. Sí, los más ricos siempre se van a aprovechar de los pobres, desafortunadamente, y estos van a seguir teniendo alguna negatividad a la hora de poder desarrollar sus actividades. Al final de cuentas, pues recordemos que mientras más subordinados estemos, mientras más estemos condicionados a lo que nos muestran o a lo que nos hacen creer, pues nosotros vamos a estar sometidos a trabajar bajo condiciones quizás no muy agradables, sí, pero al final de cuentas las vamos a aceptar porque pues el trabajo es trabajo y tenemos que sobrevivir. Sí, esto desafortunadamente sigue ocurriendo en nuestro país. Con el apoyo material de la dictadura, las compañías deslenadoras consumaron durante más de 30 años el más injusto despojo de tierras de campesinos y de comunidades indígenas a favor de los terratenientes mexicanos, de compañías extranjeras y de los amigos y favoritos del dictador. Los trabajadores de la industria, técnicos y obreros mexicanos estaban inconformes y tenían que competir en condiciones desiguales contra los trabajadores extranjeros, quienes les pagaban el doble del salario que y gozaban de grandes privilegios. ¿Sí? No solamente en las diferencias se veían entre los dueños de las empresas, de las haciendas y los trabajadores, sino que también entre trabajadores se veía esa desigualdad. Desafortunadamente, pues también se les daba preferencia al trabajador extranjero que al trabajador mexicano. Entonces, eso es también muy importante, ¿sí? Vivimos diciendo, criticando al Estado, al país vecino, diciendo que existe una gran desigualdad, una discriminación exacerbada, sí, en contra de nuestros connacionales. Sin embargo, pues aquí también vemos que desde ese momento se estaban dando estas condiciones de desfavorecimiento, perdón, hacia lo que fueron las clases sociales. A finales del siglo XIX el Estado no había reemplazado todo a la Iglesia como prestadora de servicios de beneficio social. Había pocas escuelas y hospitales y las compañías sanitarias abarcaban un pequeño número de la población, por lo que la educación fue preocupación constante del gobierno de Díaz, y el instrumento para lograr la modernización del país bajo el ideario de orden, paz y progreso. Esta frase distingue mucho a lo que fue el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Sí? Se da especial atención a la educación, pero también a la vez pues había una deficiencia, ¿sí? En lo que fue escuelas y hospitales. Había muy pocas, como lo menciona el texto, pero conforme fue avanzando la dictadura, quizás esto fue disminuyendo, pero pues bueno, al final de cuentas recordemos que en asuntos de salud,
no siempre se logra lo que se pretende, ¿sí? Y bueno, dejamos por aquí esta clase, chicos. Tienen 2 links dentro de su primer actividad y nos vemos más bien nos escuchamos en un ratito.